Algunos consultaron si hoy vamos a armar las mesas de trabajo. Hoy no vamos a armar, no nos vamos a dividir, no tenemos otro espacio que no sea este, y somos muchos. Lo que yo decía de las planillas es nos vamos a anotar y después vamos a ir comunicándonos por grupo y nos vamos a ir reuniendo entre esos grupos interesados. Pero hoy no nos vamos a dividir. ¿Está bien? Porque consultaban eso. Bueno, los voy a dejar con Mónica Mené. Ella. Gracias. Sí. Bueno, buenos días. En primer lugar, quiero felicitar a Laura y al equipo del Archivo Histórico por esta convocatoria, creo que fue muy interesante y muy buena idea. Y en segundo lugar, agradecerles a todas las personas que decidieron venir en el día de hoy, porque el archivo en realidad se forma cuando están todos, no cuando hay una sola persona o un interesado. Y lo que muestra el encuentro es que en realidad había muchos más interesados de lo que uno pensaba. Bien, ¿por qué estoy yo acá? Laura me pidió que hablara un poco acerca de teoría archivística desde el punto de vista de que muchos de los presentes podían no estar en temas de teoría archivística, sino más bien por la práctica que habían tenido con los papeles, o porque, bueno, por ahí eran investigadores o docentes que no habían estado bajo una formación en estas temáticas. Y básicamente lo que estuvimos hablando con ella fue ver qué temas podían ser interesantes o aclaratorios para este encuentro. El primer tema que vamos a tratar tiene que ver con el ciclo vital del documento de archivo. Permiso, me siento para hacer las filmitas. Cuando uno piensa en el documento de archivo, tiene un primer momento en el que ese documento nace, llega a la institución, ya sea porque la institución lo produce o porque la institución lo recibe. Así es como llega el documento de archivo. Y en ese primer momento, el documento de archivo es muy utilizado, ¿sí?, por el órgano que recibió o que produjo ese documento. Ahí no hay duda de que el documento tiene que estar en la institución, porque se lo usa, se lo necesita, se lo creó porque se lo necesitaba. Pasado un tiempo, ese documento empieza a tener menos uso. El expediente fue resuelto, el acta de consejo ya se cerró, pasaron varios años, ¿sí? El documento empieza a ser menos utilizado y se dice que entra en una etapa de un mantenimiento y uso relativo. Hasta que llega un momento en que ese documento casi no lo consulta nadie, casi no lo usa nadie. En algunos casos no lo usa nadie. Está ahí, en un estante, pero no lo usa nadie. Y se dice que el documento entra en una fase de declinación. Ahí es donde viene el concepto de mucha gente de que en el archivo están los papeles viejos, que nadie los quiere y nadie los necesita. Hasta que llega o un investigador o una persona de la administración que intenta mejorar un procedimiento o saber por qué se hizo algo de una manera determinada. Y ese papel que estaba dormido en una fase de declinación empieza a cobrar nuevamente auge, vuelve a la vida, vuelve a ser usado, vuelve a ser consultado y vuelve a circular. Por eso se habla del ciclo vital de los documentos, pensando en que esos documentos en algún momento pueden volver a circular, a ser activos, a ser usados por los ciudadanos. Sobre la base del ciclo vital de los documentos, empieza a pensarse acerca del valor de los documentos. ¿Qué es esto de valor? Hoy lo mencionó Laura, dijo valores primarios, valores secundarios. Cuando nosotros hablamos del valor primario de un documento, estamos hablando del valor que tiene ese documento desde el momento de su creación. Es decir, un documento se crea o se recibe por una cuestión administrativa, para resolver una cuestión administrativa, en principio cuando estamos hablando de instituciones como son los de la administración pública. Ese documento también tiene un valor fiscal, como las planillas de sueldo, ¿sí?, como los registros contables, pero también tienen un valor legal. Todos estos valores se llaman desde la archivística valores primarios y justifican la existencia de esos documentos. Pero también existe un valor secundario, que tiene que ver con que ese documento aporta información. Ese documento brinda un testimonio acerca de cómo se hicieron las cosas en determinado momento o qué pasó en la institución en determinado momento. Y eso decanta en un valor histórico, en el valor que hace que se retengan esos documentos para la posteridad, para un estudio cultural. Relacionado con esto, surge el tema que se me pidió exponer hoy, que es las fases del archivo.
Ustedes habrán escuchado muchas veces palabras como archivo de oficina, archivo central, archivo intermedio, archivo histórico. Cada uno de estos no son archivos diferentes, no son entidades diferentes, son partes componentes del mismo sistema. Un sistema que procura, dentro de una organización, tratar a los documentos de la manera mejor posible que se requiere en cada una de estas etapas, en cada una de estas fases. Nosotros vamos a tener, en un primer momento, el archivo de oficina, que va a recibir esos papeles, va a confeccionar el expediente, le va a dar ingreso al sistema, va a resolver la cuestión que tenga que resolver. Esto es porque en el documento están vigentes sus valores primarios, el valor administrativo, el valor fiscal, el valor legal. Cuando ese expediente o esa tramitación finalizó, se conserva en el archivo de oficina por un tiempo hasta que pasa al archivo central. Luego de ese archivo central, pasados unos años, pasa a lo que se conoce como el archivo intermedio. Ahora después vamos a ir hablando de cada uno de ellos. En el archivo intermedio, la documentación se va a quedar hasta que su valor primario desaparezca y solo quede su valor secundario. Y en esa ocasión es que la documentación pasa al archivo histórico. Lo importante de esta fase es entender que la documentación que pasa a la fase archivo histórico es una documentación que tiene que estar de acceso público, que no pasa necesariamente en las otras fases de archivo. Vamos a ir viendo cada una de estas fases. En el caso del archivo de oficina, ¿dónde va a estar ubicado? En la oficina. Generalmente está en un escritorio, en un mostrador, en una bibliotequita, abajo de la pata del escritorio, en lugares diversos de la oficina. ¿Qué edad tienen esos documentos? El archivo de oficina generalmente debería reunir los expedientes que están en trámite, más aquellos que hayan sido finalizados en el término de un año. ¿Sí? La teoría archivística dice que en algunas oficinas puede ser necesario conservar esos documentos hasta 5 años de finalizado, porque se lo consulta, hay reclamos y cosas que vienen a pesar de que el expediente haya finalizado. Pero en principio, esa sería la documentación, la edad de la documentación que tendría que estar en el archivo de oficina. Muchos de los presentes me dirán que en la práctica no es cierto, porque en el archivo de oficina está todo, no los documentos que tienen hasta un año de edad. Esos documentos que están en la oficina tienen estos valores que mencioné: administrativo, fiscal y legal, y obviamente informativo, porque de eso contiene el expediente, información. ¿Y quién es el responsable de gestionar el archivo de oficina? Los propios administrativos. Debería de haber una persona en la oficina que asuma el rol de gestor de documentos y se ocupe de controlar y llevar adelante ese archivo en la oficina. ¿Sí? ¿Por qué el gestor, por qué la persona que hace las funciones administrativas en la oficina es la que debería ocuparse del archivo de oficina? Porque es la persona que mejor conoce los documentos. Nosotros podemos tener muy buena voluntad, pero el que sabe de las actas del consejo es el que elabora todos los días en las actas del consejo. ¿Quién sabe armar un expediente de un legajo de personal? Las personas que trabajan a diario con los legajos de personal. Entonces, lo ideal es que el primer contacto archivístico lo haga el personal que gestiona y genera esos documentos. Ahora después vamos a ver por qué. En el archivo de oficina, los destinatarios, a quienes el archivo de oficina atiende, generalmente son los mismos miembros de la administración, ¿sí? Y también el interesado, en el caso de que haya un tercer interesado, puede solicitar acceder a ese documento. Pero todos sabemos que la legislación lo que habilita es: te puedo dar una copia del expediente, te puedo decir por dónde anda la tramitación, pero el expediente original no lo puedes ver. ¿Sí? Rara vez se puede ver. Y en este caso en particular, en los archivos de oficina, los investigadores no acceden a la documentación. ¿Qué es lo que hace el archivo de oficina, o debería hacer el archivo de oficina? Identificar esos documentos, clasificarlos, ordenarlos, describirlos. Hay muchas oficinas que utilizan el sistema de expedientes de la UNLP. Aquí hay una breve descripción acerca de los documentos que se van generando. Lo importante de hacer bien esa descripción es que después esa descripción sirve para las siguientes etapas de archivo. ¿Por qué les comento esto? Porque hemos visto casos de personas que completan el sistema de expedientes de la UNLP muy a la ligera. Bueno, más o menos trata de esto. Bueno, menciona 5 personas pero anotamos a una.
El tema es que después hay que recuperar esa información. Y si no está registrado en el sistema informático, hay que ir al papel, buscar el expediente. Y si no tenemos una pista, es muy difícil encontrar la información. Entonces, la primera tarea del archivo de oficina es tomar conciencia de que ese primer registro, que parece tan liviano, es sumamente importante para todo lo que tiene que ver con el sistema de archivos. Desde ese pequeño granito de arena. Y hoy Laura hablaba de la transferencia. En el archivo de oficina debería de existir la transferencia. Es decir, pasado cierto plazo, pasado que los documentos ya tienen un periodo prudente de haber estado en la oficina, pasan a otro lugar, a otro espacio. Llámese como se llame, la teoría archivística la llama archivo central, pero es otro lugar fuera de la oficina donde esos documentos van a estar alojados y si se necesitan se los puede recuperar, se los puede consultar. Si no, están ahí. De esta manera logramos vaciar la oficina, generar más espacio, mejor lugar de trabajo, mejor gestión de los documentos. Tengan en cuenta que la cuestión de sacar cosas del archivo de oficina no es únicamente una cuestión espacial, también es una cuestión de trabajo, ¿sí? El podernos organizar mejor con los papeles para hacer más eficientes todas las gestiones administrativas que llevamos adelante en nuestras oficinas. Una vez que esos documentos del archivo de oficina son derivados a la siguiente etapa, empezamos a hablar del archivo central. El archivo central es un lugar que no está en la oficina, pero está en el mismo edificio. O por lo menos se sugiere que esté en el mismo edificio, porque si alguien de las oficinas necesita el material, no puede esperar 3 días a que le traigan un archivo que está en Hernández, ¿sí? Es decir, que tiene que tenerlo cerca para poder atender a sus funciones lo más pronto posible. Hoy había un compañero que hablaba acerca de esperar 3 o 4 días para que le den una respuesta a alguien. Creo que era el señor del Instituto de Deportes. Bueno, realmente, si queremos empezar a ser más eficientes con nuestro trabajo, no deberíamos decirle vení el mes que viene que te consigo el archivo. En este caso, el archivo central existe en la misma institución. Los documentos van a ser finalizados y más o menos aproximadamente se establece que tengan entre 10 y 15 años desde que finalizó el expediente. Eso es lo que tendría que estar en el edificio donde está la oficina, digamos, ¿sí? De manera que estén a mano. Estos documentos van a seguir teniendo los valores primarios, van a seguir teniendo valor administrativo, fiscal, legal, informativo. Y aquí empieza la relación o la aparición del archivero o archivista, según la disciplina española o latinoamericana, pero bueno, en cuestión, digamos, un profesional que se dedique exclusivamente a la atención de estos documentos. Ahora bien, este archivero no trabaja solo, vuelvo a repetirlo, el archivo es una cosa de todos. Entonces, necesita la relación con los gestores, necesita la relación con las oficinas para poder dialogar con ellos y no solo servirle los documentos, sino poder avanzar en la descripción de esos documentos. ¿Quiénes son los destinatarios del archivo central? Principalmente la administración que los produce. Y supuestamente la teoría dice que los ciudadanos ya podrían acceder a esa documentación. En la práctica, esa documentación tampoco es accedida por los ciudadanos. Tampoco es accedida por los investigadores, o al menos si no tienen algún amigo, conocido, pariente o hermano. Si no, no van a acceder. Y en algunos casos, cuando la propia institución decide investigarse a sí misma, puede ser que se accedan a esos documentos, pero para investigaciones más de carácter operativo y no tanto histórico. ¿Qué es lo que se hace en el archivo central? Se profundizan las descripciones que estaban en el sistema archivístico, en el sistema de expedientes de la UNLP inicial, ¿se acuerdan? Bueno, se profundiza, se mejora, se completa. Pero eso no quiere decir que la primera descripción que se hizo en el archivo de oficina no tenga que ser a conciencia. Se hacen trabajos de normalización, tratando de aplicar palabras claves, descriptores, el tema de la normalización de los nombres de personas, de lugares, de instituciones. Y también se analiza lo que se conoce en archivística como series documentales, es decir, grupos de documentos que son del mismo tipo, producidos por la misma unidad administrativa, realizando la misma función, ¿sí? Una serie documental sería, por ejemplo, legajo de personal de la Facultad de Humanidades.
¿sí? Es un tipo documental, el de gasto de personal, de una unidad en particular, como puede ser la Facultad de Humanidades. Y los documentos tampoco quedan para siempre en el archivo central. Una vez que esos documentos han cumplido el plazo necesario, van a pasar a lo que se conoce con el nombre de archivo intermedio. Pero estas transferencias no son así en automático, decir, bueno, el documento cumplió 15 años, que pase al intermedio. No, hay un análisis, porque si esos documentos que están en el archivo central se los usa bastante en la institución, no tienen por qué pasar al intermedio. Pueden quedar en el central hasta tanto no se los use tanto, ¿sí? Ahora, si esos documentos no tienen un uso importante en la institución, no tienen un uso constante en la institución, van a pasar al archivo intermedio. ¿Qué sería este archivo intermedio? Generalmente los archivos intermedios suelen estar ubicados en otro edificio, no en el edificio de la propia organización. ¿Por qué? Porque los archivos intermedios suelen ser grandes, suelen reunir mucha documentación y, como ustedes sabrán, generalmente las instituciones están en el centro o en algún lugar urbano de fácil acceso para la población, con lo cual los espacios son caros. ¿Qué hacen las instituciones? Generalmente compran, alquilan lugares más alejados, galpones más alejados que los ponen en condiciones, y en ese lugar derivan la documentación de menor uso. Esto no quiere decir que lo tiramos en el galpón en Hernández y nos olvidamos del material, ¿sí? El galpón de Hernández tiene que ser un galpón en condiciones climáticas, con la luz, el acomodamiento de las estanterías, las cajas y todo lo que amerita a la conservación y al orden de la documentación. Pero generalmente suele ser edificio aparte por el volumen de documentos. ¿Qué edad tienen los documentos que están en el archivo intermedio? En realidad, la edad no es fija. Lo que sí se establece es que en el archivo intermedio la documentación no debería de estar más de 15 a 20 años. 15 es el número promedio, ¿sí? Es decir que la documentación llega al intermedio y permanece allí unos 15 años. Cuando el documento llega al archivo intermedio, tiene valor administrativo, fiscal, legal, informativo, como estaba pasando en las demás fases de archivo, ¿sí? Sigue teniendo sus valores primarios. Pero durante esos 15 años de espera, el documento pierde esos valores primarios. Deja de ser un documento, en principio, útil para la gestión administrativa. En principio, deja de ser un documento que la ley exige conservar, ¿sí? Y empieza a quedarle únicamente como valor el valor secundario, informativo, testimonial, histórico. ¿Quién es el responsable en este archivo? Generalmente el equipo archivístico, ¿sí? No hay tanta relación con el equipo gestor como pasaba en las etapas anteriores. ¿Quiénes son los destinatarios de este servicio del archivo intermedio? Generalmente todos los ciudadanos y escasamente, rara vez, la propia administración que lo generó. Pero fíjense cómo de a poco empieza a ser otro el público destinatario de esta documentación. ¿Qué es lo que se hace en el archivo intermedio? Dos cosas. Bueno, se hacen muchas, pero digamos, dos que rescaté. Por un lado, hacer una mayor descripción de los documentos. Seguimos agregando información y descripción de ese documento que tenemos en el archivo. Y valorar las series documentales. ¿Para qué? Para decidir qué se conserva y qué se elimina. Ese es el trabajo que en general realiza o se realiza en la fase de archivo intermedio. El decidir qué documentos han llegado a su fin, porque ya no tiene sentido tenerlos, o qué documentos pueden tener algún valor cultural, algún valor histórico, algún valor investigativo que justifique que se lo conserve para siempre. Aquí es donde se toma la decisión. Ustedes verán ahí entre paréntesis que dice comisión. ¿Por qué? Porque la decisión del expurgo, como mencionaban hoy, es muy difícil tomarlo en individual. Porque uno puede mirar un documento con la mirada de un investigador de historia, otro puede mirarlo con una cuestión política, el otro lo puede mirar desde el punto de vista de desaparecidos. Entonces es muy importante que esa comisión sea interdisciplinaria, para que todos los puntos de vista posibles analicen esa documentación de modo de no perderla sin darnos cuenta. ¿Y qué pasa con los documentos que decidimos conservar? Los que decidimos conservar van a pasar al archivo histórico, ¿sí?
Acá había una mención que comentaba hoy cuando arranqué la charla. Dice abajo, pueden permanecer aquí hasta que no haya reservas en su consulta. Generalmente se dice que los documentos pasados esos 15 años, pasan al archivo histórico. Hay una teoría que dice que en realidad el archivo histórico no debería pasar nada que uno no quiera que la gente vea. Porque el archivo histórico no debería tener esto lo podés ver, esto no lo podés ver. Se supone que si es histórico debería poderse ver toda la documentación. Con los recaudos del caso, firmando acuerdos si hay información personal, pero en principio no debería haber reservas para una consulta. Y llegamos a la última fase, que según la teoría archivística es el archivo histórico. El archivo histórico, como bien comentó Laura hoy, no existe uno solo en las instituciones, generalmente existen varios, conectados en red, en sistema, trabajando en conjunto, ¿sí? Pueden existir varios. Y generalmente los documentos que van a reunir son aquellos que tienen más de 30 años de finalizado el trámite, ¿sí? Siempre las fechas es considerando la fecha de finalización del trámite. No, cuando ya llevan más de 30 años, pasan al archivo histórico. Esos documentos no tienen valor primario, no tienen en principio valor administrativo, ni legal, ni fiscal, pero sí tienen informativo histórico. Son responsabilidad del archivero o del equipo del archivo. Y en este archivo, el principal destinatario de los servicios son los investigadores y los ciudadanos. Rara vez la administración, pero principalmente los investigadores y los ciudadanos. A ellos es a quien atiende el archivo histórico. ¿Qué es lo que hace el archivo histórico? Si las demás fases de archivo se hicieron bien e hicieron su trabajo, en el archivo histórico lo que se hace es elaborar guías, índices, catálogos, analizar más en profundidad la documentación o parcelas de la documentación que requieren una descripción mucho más detallada. Y sobre todo, trabajar el tema de la difusión. Hacer exposiciones, conferencias, publicar libros, invitar a gente o investigadores a publicar libros, difundir lo que hay, difundir el patrimonio. Esa es una de las actividades principales que se va a encontrar en el archivo histórico. Pero para poder hacer esto, las otras etapas tienen que haber cumplido también con sus actividades. Como ustedes ven, están enlazados. Todas estas fases de archivo no son distintos archivos. ¿Y qué pasa con la transferencia en el archivo histórico? No existe. Lo que llega al archivo histórico es para quedarse. ¿Sí? Ahora bien, ¿cuál es la realidad, al menos por ahora en nuestra institución, en la UNLP? Los archivos de oficina existen, porque uno puede entrar a las distintas oficinas y encontrar papeles por todos lados. Ahora, ¿son archivos de oficina o son depósitos de papeles? En algunos casos son archivos de oficina. Uno va y le pide al empleado y el empleado dice primer estante, segundo no sé qué, tercera caja de no sé cuánto y les saca lo que ustedes justo necesitaban. En otros casos dicen, volvé la semana que viene, reviso y vemos si lo encontramos. ¿Sí? Hay de las dos realidades. Archivo central, hay algunas facultades que tienen un interesante archivo en mesa de entradas, organizado, hay otras que no está tan organizado, y luego tenemos otras cosas que no son expedientes que andan dando vueltas por las distintas oficinas. En algunos casos tenemos los libros de exámenes en enseñanza, en otros casos tenemos las actas de consejo en el consejo, en otros casos tenemos las planillas de sueldo por ahí en dirección económico-financiero, o sea, pedacitos de archivos por distinto lado. Mejor o peor, pero pedacitos desparramados. Y entonces llegamos a la fase del archivo histórico. Ahí podemos decir que tenemos archivo histórico, por suerte. ¿Y qué le pasa al archivo histórico? Y tiene que empezar a hacer todo el trabajo que nos hizo antes. O sea, hay que relevar qué tenemos, dónde está, qué volumen, ver que de eso es documentación histórica, porque no siempre está claro qué es documentación histórica y qué no. ¿Qué es necesario incorporar a este espacio físico que tiene hoy el archivo histórico y qué no? Y como bien comentaba Laura hoy, la intención no es reunir toda la documentación en físico. La intención es realmente saber qué documentación existe y dónde está para poder acceder a esa documentación. En todas las instancias. Pensando en los investigadores, pero también pensando en el propio personal administrativo. ¿Cuántas horas de nuestra vida hemos invertido buscando en algunas cajas o bolsas? Porque también hay documentos que están en bolsas.
buscando eso que alguien pidió y bueno, nos tomamos una semana, un mes o lo que se puede para tratar de encontrarlo. Entonces, al personal administrativo también nos es un problema no tener un archivo organizado. Y dentro de todo este tema de las fases del archivo, así como pensamos en el ciclo vital de los documentos, es decir, el documento tiene unas etapas que se reflejan en el archivo, esas etapas de archivo también se reflejan en la normativa. Es decir, que la normativa archivística influye en esas etapas y en las cosas que se pueden o se quieren hacer en los archivos. Yo ahora les voy a hacer un paneo relativamente rápido de la legislación que tenemos en nuestro país en materia de archivística, por lo menos las cosas que a mí me llamaron la atención. Primero y principal, y no lo digo yo, me olvidé poner la cita, perdónenme, el profesor Vázquez Murillo, que falleció hace poco, él, en sus propias palabras, él decía que en Argentina realmente hay un vacío legal en materia de archivos. Hay intentos, buenas intenciones, cositas por acá, cositas por allá, pero nada que pueda hacer una política archivística a nivel nacional. Y no es que no haya gente que lo haya intentado, acá están mis colegas del archivo histórico que bien pueden corroborar todas las reuniones que han ido y han asistido para hablar sobre el tema de la ley de archivos y siguen hablando, ¿sí? Y realmente en Argentina hace falta una ley o varias leyes y sus reglamentos, porque la ley sin el decreto reglamentario tampoco sirve para mucho, ¿sí? ¿Qué podemos ver a través de esa legislación que existe? Que ha habido mucho interés para tratar de proteger los bienes arquitectónicos y monumentales. En eso se ha avanzado. Ahora, en el patrimonio bibliográfico y documental, no voy a decir que no se hizo nada, pero se ha hecho poco, no lo suficiente. Entonces, en esa materia también tenemos que empezar desde nuestras instituciones a pedirle a los legisladores que trabajen. A nivel nacional, tenemos una ley del año 61, donde se crea y se regula la actividad del Archivo General de la Nación, ¿sí? Esta ley establece que existe el archivo, cuáles son sus funciones, ¿sí? Pero todavía no ha sido reglamentada. En el año 79 aparece un decreto a nivel nacional en el que establece que la Administración Pública Nacional tiene que conservar sus archivos y apunta básicamente a tres cosas: al tema de la eliminación y todo lo que implica eliminar documentación del Estado, la microfilmación y el tema de los traslados de documentación. Y hasta ahí llegó, pero por lo menos avanzó un poquito. En el año 81, a nivel nacional, se aprueba la tabla de plazos mínimos de conservación de documentos, ¿sí? Por ahí no se ve nada en Argentina, pero digamos, esta legislación, este decreto, es muy útil por lo menos para saber qué puedo conservar y qué no, y qué me avala el Estado de esa conservación, ¿sí? ¿Qué me ampara la normativa a mí para decir esto lo voy a eliminar, esto lo voy a preservar? En el año 99, mediante decreto, se crea el Sistema Nacional de Museos y Archivos Presidenciales. Y en el año 2003, el Archivo Nacional de la Memoria, ¿sí? Estableciendo sus funciones, su estructura. ¿Qué pasa a nivel provincial? A nivel provincial se crea o se redacta un régimen general de archivos relativamente básico, pero lo que se rescata de ese documento son los plazos de guarda para los documentos de la Administración Pública Provincial, ¿sí? Que generalmente siguen la pauta de la establecida a nivel nacional. Pero hay una aseveración de la provincia de que concuerda con esos plazos. En el año 2000 aparece una legislación a nivel de la provincia que establece el acceso a los documentos de la Administración Pública Provincial, tomando como base lo del decreto nacional. No sé si alguno de ustedes ha tratado de aplicar este decreto o esta ley, pero generalmente lo que te dicen es que tenés que saber exactamente qué es lo que querés para pedir. O sea, no pueden venir y decir, quiero acceder a los documentos que hablen sobre... No, dígame expediente número tanto de tal año, si puede ser en folio mejor. Si no tienen esa información, el acceso se les complica bastante. Entonces, este tema de no tener las descripciones complica el acceso a los documentos. En el año 2002 en la provincia se elaboran normas para la selección, conservación y eliminación de documentos.
En el año 99 se establece, lo puse, en realidad no es tanto por una cuestión archivística, sino una cuestión de funcionarios. Los que trabajamos en la universidad somos funcionarios de este Estado. Y en esta normativa lo que establece es la presentación de la declaración jurada patrimonial de los bienes y el régimen de obsequios a funcionarios públicos. ¿Por qué lo pongo acá? Porque más de una vez he escuchado a algún colega decir: y le regalé una facturita, se me dejó consultar el expediente de no sé qué, o le llevé una masita y nos sentamos, tomamos unos mates y de paso miré los libros de acta de no sé qué cosa. A ver, no tenemos que tener un servicio que dependa de si tenemos factura, medialuna, mate o café. No es así. Nuestra función en el Estado es otra, ¿sí? Y hay una ley que regula nuestro funcionamiento y los premios o no que podamos tener. Por eso me parece importante ponerlo. También hay una ley nacional que se hizo en el año 99 que me pareció muy interesante, que tiene que ver con el Registro Nacional de los Bienes Culturales. Lo que se hacía en esa ley era crear este registro donde todas las instituciones tenían que volcar información y decir cuáles eran los bienes culturales que tenían, describirlos, ¿sí? Y cualquier situación que ocurriera con esos bienes culturales la tenían que informar. La idea está muy buena, la práctica espero que algún día se haga. Después tenemos la ley, otra ley en el año 2000 que tiene que ver con la protección integral de los datos personales. ¿Por qué esto en archivística es importante? Sobre todo por los datos de las personas, datos sensibles, datos que tienen que ver con su sueldo, su religión, su cuestión política, distintas razones, ¿sí? Para lo cual es muy necesario, desde el archivo, ser serios en la documentación que proporcionamos al investigador y en el pedirle a los investigadores o a los ciudadanos que sean respetuosos de esos datos personales. Para lo cual en general solemos pedir una especie de declaración como para asegurarnos que no van a ser utilizados de manera incorrecta los datos personales. Pero es una responsabilidad de las personas que están en el archivo o que manejan bases de datos el tener este cuidado. También en archivística es importante tener en cuenta la ley que tiene que ver con la firma electrónica, porque ahora estamos muy preocupados por los papeles. Yo quiero saber quién va guardando los mails que están en las oficinas, porque ahora ya no las imprimimos y no las ponemos más en bibliografía, ahora los tenemos en la computadora. Y 2x3 la computadora no le pasa, y se fueron los mails a algún lado. Entonces, ¿qué pasa con esa documentación? Que también es parte de la historia y de la gestión administrativa. Por decirles algunas cosas. Con lo cual, la firma electrónica y todo el entorno digital es algo también a considerar. Y también está el tema de un decreto que salió en el año 2003 que regula el acceso a la información pública, que es una ley que empezó con bastante auge al principio y después como que fue decayendo la fuerza. Pero no tenemos que olvidarnos que lo que tenemos en nuestros archivos son información pública, no es la información de mi oficina o de mi trabajo, ¿sí? ¿Y qué pasa con la universidad? En el caso de la universidad, yo marqué dos normativas. En realidad, hoy Laura marcó dos más. Una es la del año 72, que fue modificada en el año 87, y la ordenanza 101, que todos los que han trabajado en la universidad se lo tuvieron que aprender para entrar. Y bueno, dentro de todo, es una ordenanza que nos cuenta un poco cómo son los procedimientos administrativos en este contexto. Pero después, en el año 2011, un poco también a pedido de la movida que estaba haciendo el archivo intermedio y el archivo histórico, surge una tabla de plazos mínimos de conservación de expedientes y documentos. ¿Qué pasa con esta tabla de plazos? Considera documentos generados por tesorería, por contable, por compras, por dirección de personal, por la dirección de salud, por ciencia y técnica y algún que otro documento de control. Todo lo demás no dice nada. Entonces, esta normativa nos es útil, pero no nos alcanza. Y lo que interesaría ahora es tratar de encontrar gente, tratar de encontrar voces, tratar de encontrar eco en otros lados, para empezar a analizar los tipos documentales que existen en nuestra universidad y que empiecen a estar plasmados por la normativa. ¿Por qué es importante que estén en la normativa? Por dos razones. La primera, para que no se tire lo que no se tiene que tirar. ¿Sí? Que no dependa de la humedad o del humor del que viene a reformar la oficina, ¿sí?
que lo que se pide sea porque en realidad se decidió a conciencia que no era una documentación útil para la posteridad. Y entonces conservemos lo que sí necesitamos, lo que sí queremos, lo que sí amerita y se necesita para estudiar nuestra institución, nuestra sociedad, nuestra forma de trabajo. Bueno, espero no haberlos aburrido demasiado. Las feminas las va a tener Laura, así que es necesario que te tomes nota de todas las leyes. Bueno, muchas gracias por su tiempo y bueno, espero que las haya sido útiles. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta? Sobre la tabla esta que se hizo en la universidad, a mí me interesaría saber a quién se consultó para algunos casos. Yo trabajo en el área de la Secretaría de Investigación de la Facultad de Humanidades, soy bibliotecóloga y bueno, ya lo comenté con algunos de mis compañeros. El tema del único tipo de documentación que se menciona para el área de ciencia técnica es proyectos, planillas de acreditación de proyectos e informes. Y es uno de los documentos que con menos plazo mínimo de guarda tiene, siendo que los proyectos duran de 2 o 4 años. Resulta que al segundo año de la acreditación del proyecto, la documentación con la cual se acreditó ya pudo haber desaparecido. Y lo mismo el informe se presenta 6 meses después de finalizar el proyecto y resulta que al año siguiente puede ser que ya no esté más la información de ese proyecto de investigación. Y me parece que es una documentación importante para mantener. Y en base a esto, que es sobre lo que yo conozco, me pregunto si el resto de la tabla, con qué criterios se toman esas decisiones de guardamonía o quiénes se consultan. Una comisión con distintos trabajadores y la parte de asesoría legal que armó eso. El archivo histórico no existía todavía igual en ese momento, pero la idea justamente es esta, empezar a y consciente técnica que produce mucha documentación, también es un tema a trabajar. Ahí ahora cuando terminemos me voy a acercar las planillas porque hay una que plantea justamente el tema de ampliar la tabla de clases de guarda y ahora revisarla también. Les voy a comentar los temas que tenemos en las planillas para después seguir trabajando y a los que quieren podemos ir a ver donde trabajamos en el archivo histórico. No podemos subir a muchos, pero podemos armar un grupo de aquí para que vean el espacio. Es uno de los espacios que tenemos. El otro espacio lo podemos ir porque no hay luz. Hace como 3 meses que no tenemos luz, hicieron una reforma en el depósito que tenemos grande, está en el tercer subsuelo de la Facultad Económica. Hicieron una reforma en el bar conectado con la electricidad del depósito y no se sabe si es una cuestión de acá o de allá, pero no hay luz. Igual el depósito vamos nosotras y buscamos con luces de emergencia. Una noche de museo. Sí, luces de emergencia buscando las imágenes igual y bueno, vamos igual, pero bueno, no es un lugar para que conozcan. Igual este depósito está mucho mejor que cuando empezamos con el archivo. Allí funciona también el depósito de la biblioteca de Derecho, que cuando empezaron a tener el facultades se dieron cuenta que estaba la biblioteca de Derecho ahí. Bueno, los trabajadores de la biblioteca pelearon muchísimo y les mejoraron este espacio, es un lugar con alarma, ya no es un depósito de acceso abierto, así que ahí hay otro control, hay ventilación, hay otras cuestiones que se fueron mejorando, pero bueno, ahora me tocó el tema de la luz. Les menciono brevemente los temas y después la idea es que si alguno se quiere anotar en varios temas, puede hacerlo, después vamos a circular la planilla. Un tema es de accesibilidad, reglamento de acceso a los documentos históricos de la UNLP, Fondo Histórico Documental. ¿Sí? Accesibilidad, el reglamento de acceso a los documentos históricos de la UNLP. La idea es que después
el otro tema que armamos es la cuestión de la conservación, el taller colectivo, las capacitaciones, el ciclo de proyecciones de archivos, los insumos de conservación. Mira, haciendo un listado de lugares donde vemos cuestiones de conservación con las cuales nosotros trabajamos, y podríamos incluir, que hablaba hoy una compañera también, el tema de los espacios, depósitos de archivos en este tema. Es igual una problemática que nos trasciende enormemente, pero me parece que con criterios de selección, de valoración, de... que estuvieron marcados los docentes para la implementación del archivo. Ahora, ¿qué hacemos con la parte económico-financiera? ¿Qué hacemos con los tremendos computadoras de internet? Que apretás cuando entras al archivo, te bajan al fondo y recién se abre. Yo, por ejemplo, en mi facultad tengo computadoras muy viejas, en las cuales una que el sistema de expedientes se va perdiendo, se va borrando. Como si tuviera un virus, qué sé yo, se va borrando y no lo puedes encontrar nunca más. Se perdieron. O sea, todo está como para hacer, porque lo hablamos verbalmente, nos explicamos. Pero ¿qué pasa con las unidades académicas que no ponen un mango para que ese lugar, espacio físico, tenga las cosas necesarias? Desde nuestra parte, nosotros vamos a, ahora, bueno, ya coordinamos para el trabajo social, que hicieron una mudanza de documentación y le hicieron mal. Vamos a ir a ver qué pasó y a ver qué podemos asesorar. Vamos y asesoramos. Después es una decisión de la unidad académica y de nosotros podemos ayudamos. En el Colegio Nacional presentamos un proyecto, pusieron una becaria, van a cambiar el material en el colegio y vamos una vez por semana a asesorar a la persona que está allí, a trabajar con nuestro mismo sueldo y nuestro mismo horario de trabajo, ¿no? Digo que no es que el archivo histórico, lo que trabajamos ahí, ganamos nada con esto. Digo, hay una persona, pero se tiene que hacer parte de los recursos económicos y humanos para poder llevar a cabo ese proyecto que quiere hacer. La figura del archivo histórico va, asesora, mira y trata de gestionar el proyecto de manera conjunta, y si no, la persona que está ahí que sabe algo de conservación va, mira y asesora y dice qué material hay que comprar. Pero cada unidad académica tiene que tener su espacio y lo que hay que evitar es que nos ha pasado, en un momento nos llaman de la Facultad de Medicina que iban a tirar documentación. Le iban a tirar, pero nos llaman porque era que iban a tirar en la vía pública, no nos llaman porque esa documentación tenía valor. Cuando fuimos a ver esa documentación, la cargamos en nuestros autos y la trajimos para acá. Enterarnos, por lo menos sirvió para que no se pierda esa documentación. Entonces, hay una unidad académica que no van a tener la documentación. Bueno, hay un archivo histórico que la va a recibir. La procesaremos cuando podamos, pero no podemos seguir perdiendo esa documentación. Digo, eso es parte del encuentro, de decir, bueno, si ustedes saben que se está tirando una documentación en el Colegio Nacional, han tirado legajos en bolsas de basura. No ahora. Bueno, no estaba el archivo histórico. No podemos hacer nada con esta situación. Sí empezar a ver ahora, de ahora en más, si se puede evitar eso, esa pérdida de documentación. No sé si es un trabajo duro, difícil, digo, que va a ir llevando tiempo. El archivo histórico es esto un poco que planteaba Mónica. El archivo histórico nosotros tuvimos que empezar por lo administrativo para llegar al histórico. Y en este trabajo fuimos a liquidaciones, hablamos con el responsable de liquidaciones, divino, porque fue abajo, hay gente que no quiere bajar el depósito del tercer subsuelo, pero baja, no vale nunca, bajó, la voluntad es decirle que si dejamos y que tiramos, nosotros hacemos el trabajo, porque lo queremos hacer, porque necesitamos hacerlo, y tiramos más de 3 toneladas de papel. Que más allá de todo la subimos nosotros a los 3 pisos, porque no las querían subir, digo, entre otras cuestiones. Bueno, yo quería hacer el comentario. Termino diciendo las mesas y le paso a luz. La otra
el otro tema es la red de archivos de la UNLP. Como hay una red de museos, me parece fundamental tener una red de archivos donde poder juntarnos. O sea, esto hay que crearlo, digo, pero podemos empezar a escribir un proyecto de red de archivos o una resolución que tiene una red de archivos. Quieren formar parte de esa red, poder juntarnos una vez cada tanto y plantear estos temas, ¿no?, más seguido y algunas soluciones. Sí. Yo trabajo en la Dirección de Biblioteca Archivos Museo de la Biblioteca de la Facultad de Humanidades, que hoy es más biblioteca que museo de archivos, digamos. Y de parte de mi directora me dijo que planteara acá, delante tuyo, que ella quiere ser parte de la red. Así que cuéntenos con la institución. La otra cuestión que la venimos hablando es la guía del patrimonio histórico documental de la UNLP, que acá está bueno que se estén los museos y las bibliotecas también. ¿Qué documentos históricos guarda cada museo, cada archivo, cada biblioteca de nuestra universidad? Puede ser audiovisual, fotográfico, expedientes, todos, varios tipos de documentales. O por lo menos lo que sepan que está allí, empezar a armar como un borrador de esa guía, ¿no?, del patrimonio. Y aparte eso pone en valor al propio archivo y a la institución que lo resguarda. Porque esa guía va a decir qué institución lo resguarda, quién es el responsable, en qué condiciones está, aparte de la documentación. Entonces también eso va a poner en valor al propio archivo. Y bueno, con el tiempo habrá recursos y lugares más apropiados. Y la otra, bueno, la de tabla de lazos de guarda, que la ciencia técnica es un problema enorme porque tiene mucha producción de material de papel, y incluir a los tipos documentales producidos en los colegios. Acá no hay ningún tipo de documental que haya producido en los colegios porque la comisión estaba formada por personal de acá de presidencia y asesores legales de acá. Entonces hay tipos documentales que no se han tenido en cuenta. Esos son los temas. Si alguno quiere agregar otro, una más. Sí, hay otro que por ahí tiene que ver con cuando nos encontramos con, si ustedes saben que en las unidades académicas están estos depósitos como los que nos enfrentamos nosotros. Hay una planilla que es sobre el flujo de documentación, pero en realidad tiene que ver con selección, valoraciones, furbo, documentos históricos, documentos a eliminar, las cooperativas de reciclado de papel con las que venimos trabajando. Nos parece que es otro tema, por ahí han entrado en estos depósitos y no saben qué hacer, podemos ir también y decir, bueno, empiecen por acá, me parece que esta también es otro tema que es interesante. Por ahí se quieren anotar en varios, son las propuestas que teníamos que nos parecían más relevantes. Les dejamos las planillas así, o las vamos pasando, o las dejamos mejor allá sobre la mesa y se van anotando. Les agradezco mucho, gracias Mónica. Sí, una cosita más, porque están trabajando, ya tienen varios software que tienen que ver con el patrimonio de la Universidad de Bellas Artes Bueno, no, simplemente quería comentarles que en la Facultad de Bellas Artes, el Centro de Conservación y Restauración del Patrimonio Cultural, que venimos trabajando desde hace 3 años, hemos desarrollado un sistema de relevamiento de bienes patrimoniales. Este sistema de relevamiento en realidad tiene el formato de un software y lo que hace es, en la misma línea de lo que acabamos de escuchar, identifica, ubica en el espacio los bienes, los describe su materialidad, describe sus patologías, estado de conservación, aconseja intervención, pero lo fundamental de este sistema es que trabaja sobre la imagen. Entonces, hemos tenido que desarrollar para incorporar a este sistema un formato de fotografía específico al que denominamos fotografía patrimonial, que incorporado en el software también permite visualizar las patologías que están identificadas en el fichaje
de manera que queden etiquetadas. Es una parte del relevamiento que va específicamente sobre lo que es el objeto, pero viene también asociado a otro relevamiento que es catalogación por objeto y por autor, de manera que la información que tenemos sobre el bien empieza a estar asociada en este tipo de registro. Pero cada una de estas fichas, que fundamentalmente, como les digo, trabajan sobre la imagen, cada una de estas fichas tiene, en caso de ser necesario, la habilitación automática de una ficha de actualización de las intervenciones que hayan sufrido a lo largo del tiempo ese bien. Bueno, esto empezó trabajándose sobre bienes muebles, luego continuamos incorporando el concepto, por eso estos varios sombros, ¿no? Continuamos incorporando el concepto de componentes. Entonces, dentro del objeto podemos también identificar sus componentes. Luego pasamos a desarrollarlo, el objeto, en escala urbana. Y ahora nuestro desafío y nuestra investigación va en dirección a incorporar una lectura 3D de los objetos. Solamente quería comentar esto porque me enteré hoy de esta reunión y nada, quería decirles que el centro SECORE, así le llamamos, está abierto para, y lo mejor que nos puede pasar es que se conozca el trabajo nuestro y que quede a disposición de la universidad. Nada más.